En cuanto salió del portal, sintió que algo no iba bien. Olía a quemado y a cable mojado, como si hubiera habido un cortocircuito en algún lugar de la casa. Sobre la puerta parpadeaba una lámpara tenue y, por un momento, le pareció que la luz seguía el ritmo de su respiración. El patio estaba vacío. Solo los charcos reflejaban las pálidas ventanas y los escasos coches que circulaban por la calle. Sacó el teléfono, abrió la aplicación y pulsó pedir un taxi. Apenas se apagó el botón, la pantalla mostró inmediatamente: el conductor llegará en 1 minuto. Ni marca, ni matrícula, solo un icono gris, como si alguien hubiera borrado la información. Decidió no prestarle atención. Después de la fiesta, solo quería una cosa: silencio y la cama. Sus amigos se quedaron para terminar de beber, pero él, cansado, se fue antes porque tenía que ir a trabajar por la mañana. Llevaba 2 años posponiendo sus vacaciones, y su jefe le había insinuado que no volvería a perdonarle más retrasos. El taxi llegó realmente al instante. Era un coche oscuro, sin pegatinas, pero con luz interior. El conductor bajó la ventanilla. No se le distinguía el rostro, solo las manos pálidas e inmóviles sobre el volante. Le dijo su nombre, y el conductor asintió brevemente. Se sentó en el asiento trasero. El interior olía a asientos nuevos y a algo dulce, como en una farmacia. La ruta ya estaba introducida en la pantalla del navegador. El conductor pronunció su dirección: el edificio, la planta e incluso el número de la puerta. El chico frunció el ceño. Él no había introducido esos datos. El navegador mostraba una línea verde, como si el coche ya hubiera recorrido ese camino. Recordó que hacía 1 año, casi el mismo día, volvía de una fiesta parecida. Entonces estaba con una chica con la que había roto hacía tiempo. Se pelearon en el coche y él se bajó antes. Desde entonces, por alguna razón, evitaba pedir taxis por la noche. Ahora, el camino le resultaba demasiado familiar. Las mismas curvas, los mismos semáforos, los mismos escaparates. Solo que ahora todo parecía desplazado medio tono, como una película antigua reproducida a cámara lenta. En el espejo, el conductor tenía un aspecto extraño. No parpadeaba, no se movía. Al principio pensó que simplemente estaba concentrado. Luego se dio cuenta de que el conductor no hacía ningún gesto, pero el coche circulaba perfectamente. En el panel delantero parpadeaba la fecha. Se dio cuenta de que el día coincidía con el de hoy, pero el año era el anterior. Se inclinó para ver mejor. La pantalla del navegador mostraba el mensaje: viaje completado. Debajo, la suma y la firma del pasajero, su nombre. Se recostó en el asiento. Un papel crujió bajo su mano. En el asiento había un recibo doblado en 4. Lo desdobló y sus dedos temblaron. En la línea hora ponía 23:49. Era exactamente la hora que marcaba su teléfono. Y abajo, una nota, como si se tratara de un error técnico.
hora de la muerte del pasajero. Exhaló y trató de reírse. Quién sabe, quizá fuera un fallo técnico. Quizá alguien había dejado un cheque viejo, o era una broma de mal gusto. Ya iba a preguntarle al conductor, pero se detuvo. La aguja del velocímetro no se movía, y las calles por las ventanas parecían no cambiar. Solo la lluvia arreciaba. Se decidió y dijo que quería bajarse. El conductor no respondió, pero el coche empezó a reducir la velocidad. Cuando las ruedas se detuvieron, se dio cuenta de que estaban delante de su casa, solo que la casa tenía un aspecto diferente. Las ventanas estaban rotas, la puerta tapiada con tablas, y, al lado, había un cartel oxidado que antes no estaba allí. Salió. El aire frío le golpeó la cara. Miró atrás. El coche estaba vacío. Ni luces, ni motor, ni ruido. Solo las huellas de los neumáticos en el asfalto mojado, que ya estaban desapareciendo. Se acercó lentamente a la entrada. En la puerta había un viejo letrero con los apellidos descoloridos de los inquilinos. Entre ellos, el suyo. Dio un paso atrás. Quizás fuera solo una coincidencia, ya que no era un apellido poco común. Pero las llaves que tenía en la mano de repente encajaron perfectamente en la cerradura. Se oyó un clic. Subió los escalones que le eran familiares, aunque no quería hacerlo. La luz se encendió antes de tiempo, como si alguien fuera delante. En el tercer piso, la puerta de su apartamento estaba entreabierta. Entró. Todo estaba en su sitio. El sofá, la chaqueta colgada en el gancho, incluso la taza polvorienta que había dejado por la mañana. Pero sobre la mesa había una copia impresa. El pedido del viaje, la hora de salida, la hora de llegada, el importe. La firma del pasajero era otra vez la suya. Y en letra pequeña, abajo, copia para los archivos. Revisó el teléfono. No había ningún historial de pedidos. La aplicación parecía haberse borrado. Encendió la cámara. La pantalla se oscureció, aunque la luz de la habitación estaba encendida. Solo se veía el reflejo de la ventana y, detrás de ella, un coche negro inmóvil aparcado en el patio. No sabía por qué no había salido corriendo inmediatamente. Probablemente porque todo parecía demasiado real, como un sueño que no intentas detener hasta que es demasiado tarde. Sacó la carpeta con los documentos que estaba sobre el armario. Entre los papeles encontró un cheque antiguo, el mismo de la fiesta anterior. La cantidad coincidía, y la firma también era la suya, solo que la fecha era exactamente de hacía un año. Se sentó y empezó a pensar con quién había ido entonces. Hacía tiempo que no veía a aquella chica, pero recordaba que aquella noche habían viajado en silencio. Ella miraba por la ventana y luego pidió que se detuvieran antes. Él salió primero y ella se quedó hasta el final. A los pocos días se enteró de que la habían encontrado cerca de la carretera, en un coche parecido a aquel. Nadie confirmó de quién era. Desde entonces evitaba los viajes nocturnos, pero hoy era una excepción. Sus amigos insistieron y no había autobuses. Y ahora todo se repitió al detalle.
Incluso el mismo olor en el interior, dulce, a farmacia, como el de un antiséptico barato. Salió al rellano y escuchó. En el vestíbulo reinaba el silencio, pero desde abajo, desde la entrada, se oyó un ruido, como si alguien hubiera dejado la puerta entreabierta y el viento estuviera haciendo volar un papel por el suelo. Bajó las escaleras. Debajo del felpudo de la puerta había una tarjeta de plástico, un pase con el logotipo de una empresa inexistente. En el reverso había una foto suya, pero con un fondo diferente, como si hubiera sido tomada en otro momento. El teléfono sonó en su bolsillo. La pantalla parpadeó. Viaje completado. Ni el número ni el nombre del conductor. Solo la cantidad y la firma, y el temporizador de cuenta atrás que había empezado a contar los segundos hacía unos instantes. Salió al patio. El coche seguía aparcado debajo de la ventana, pero ahora con las luces de posición encendidas. Los faros iluminaban directamente su entrada. El patio estaba vacío, pero la sombra del coche parecía moverse, como si alguien se estuviera moviendo dentro. No sabía a dónde ir. Quedarse en casa parecía más peligroso que estar bajo la lluvia. Caminó por la calle sin mirar atrás. A las 2 manzanas se topó con un kiosco abierto las 24 horas. El vendedor lo reconoció y le dijo que había entrado hacía exactamente 1 año. Había comprado cigarrillos y no había vuelto. Le preguntó si recordaba en qué había venido. El vendedor respondió que había llegado un coche sin matrícula y que el conductor no había salido. Se había quedado sentado, mirando fijamente al frente, como si estuviera esperando una señal. El chico se dio cuenta de que la ruta coincidía al segundo. Todo se repetía y el final sería el mismo si él no intervenía. Sacó la vieja copia impresa de su apartamento y miró el código del pedido. Eran los mismos números que aparecían en la notificación. Se dio cuenta de que el sistema no había fallado. No era un error de la aplicación, ni una broma, ni una coincidencia. Era el intento de alguien de recuperar el pasado, solo que en su lugar. Y aún así, no se detuvo. Volvió a la casa y volvió a ver el coche. Esta vez, la luz de su apartamento se reflejaba en la ventana del asiento del conductor, como si alguien hubiera encendido una lámpara desde dentro. Se acercó. La ventanilla estaba bajada unos centímetros. En el salpicadero estaba la misma tarjeta de plástico que había encontrado debajo de la alfombrilla. Extendió la mano y de repente sintió un frío tan intenso que su aliento se convirtió en vapor. Era como si el coche estuviera absorbiendo el aire. Retiró la mano y la tarjeta cayó al asfalto. En el reverso había una inscripción: pasajero confirmado. Corrió hacia la entrada, pero la puerta no se abrió. La cerradura no giraba, como si ya la hubieran cerrado desde el otro lado. La luz de la escalera parpadeó, y entonces vio su propio reflejo en la ventana, sentado en el asiento trasero del coche. Permaneció en el patio hasta que amaneció. El coche había desaparecido. Solo quedaban las huellas de los neumáticos y un trozo de papel pegado al hormigón mojado.
En él figuraba la dirección de su casa y la fecha de hoy. Abajo había una marca que decía: viaje completado. Regresó a su casa. La puerta estaba abierta. En la mesa parpadeaba el monitor. Un correo con un mensaje sin leer, enviado exactamente un año atrás. El asunto era informe del viaje. Dentro había una foto del interior del vehículo. Él estaba sentado en el asiento trasero, mirando por la ventana. En el espejo había una placa con la inscripción conductor. Y al volante estaba él mismo. Apagó la pantalla y se sentó en la oscuridad. Se dio cuenta de que todo eso no era un sueño, ni un recuerdo, ni algo místico. Simplemente, en algún momento, prometió llevarla a casa, pero no lo hizo. Entonces se marchó primero, dejándole el coche a ella. Y ahora alguien le devuelve la deuda, pero no por ella, sino por él. No se dio cuenta de cuándo se quedó dormido. Por la mañana, el teléfono no daba señales de vida, como si se hubiera agotado la batería, aunque por la noche la carga indicaba que estaba llena. Fuera de la ventana, una luz gris, una calle vacía. Ni un solo coche. Solo la sombra de un árbol se proyectaba sobre la pared y parecía que respiraba. Salió a la cocina. La nevera no hacía ruido. En la toma de corriente había un enchufe, pero no había luz. Se acercó a la ventana y de repente vio que en el patio estaba el mismo coche. Muy cerca, justo debajo de la ventana. Solo que ahora se veía movimiento. En él, la silueta del asiento delantero se movía ligeramente. Cerró las cortinas, aunque sabía que era inútil. Fue a buscar sus documentos, el pasaporte, el seguro, el contrato de trabajo. Todo estaba en su sitio. Pero entre la pila de papeles había de nuevo un cheque, el mismo, solo que con marcas recientes de haber sido doblado. Le dio la vuelta a la hoja y en el reverso había escrito a mano: deuda saldada. Se estremeció. Él no había cogido el bolígrafo para escribir eso. La letra parecía ajena, irregular, como si la persona hubiera escrito de rodillas en un coche en movimiento. Recordó las palabras de la chica de aquella noche. Ella le había dicho que sería mejor que se quedara y la llevara hasta el final. Entonces él se encogió de hombros, pensando que ella simplemente estaba ofendida. Salió al portal. En la escalera olía a humedad y a periódicos viejos. Debajo de los buzones había una pila de recibos, todos con fechas pasadas, a su nombre. En uno de ellos figuraba una deuda por luz y agua. La fecha era la misma que la del cheque. Bajó las escaleras, pero la puerta estaba cerrada de nuevo. Al otro lado se oían ruidos, pasos, respiración y un sonido como de un objeto metálico raspando el suelo. Llamó, pero solo le respondió el eco. Entonces empezó a buscar otra salida. Por el sótano. El sótano era viejo, con techo bajo y olor a moho. Bajó con la linterna del teléfono, que de repente cobró vida. A la luz se vieron unas huellas húmedas de botas que conducían a la pared. Donde antes estaba el almacén, ahora había una puerta metálica que no había visto antes. En ella había un letrero que decía: entrada de servicio.
La empujó y se abrió un pasillo estrecho, con bombillas desnudas en el techo. En las paredes había carteles viejos, papeles amarillentos, marcas con rotulador, salida técnica, control de vuelo. Siguió adelante y oyó un zumbido. A la vuelta de la esquina estaba el mismo coche, sin luces, pero con el motor en marcha. No había nadie dentro. En el asiento había una carpeta. La cogió. Dentro había fotos, viejas impresiones de rutas de navegación, horarios de turnos. Todos los viajes tenían un mismo punto de llegada: su casa. Hojeó los papeles y se topó con una hoja de ruta. En la columna conductor estaba su nombre, solo con las iniciales del apellido. En la columna de pasajeros había docenas de personas diferentes y cada viaje terminaba con la nota, sin completar. Se sentó en el suelo e intentó recordar cuándo había obtenido el carné de conducir. No lo había obtenido. Nunca se había puesto al volante. Pero, por alguna razón, su memoria le decía lo contrario. Fragmentos, olor a gasolina, la fría manilla de la puerta, una frase dicha por alguien a sus espaldas: "No debías irte primero". Se levantó y volvió atrás. Pero el pasillo era más largo que antes. Tras cada giro había una nueva puerta, y tras cada puerta, el mismo pasillo. Dejó de entender dónde estaba arriba y abajo. Entonces decidió dejar una marca. Puso el cheque en el suelo, junto a la pared. Tras dar unos pasos, lo volvió a ver. Volvió al sótano, como si lo hubieran devuelto allí. El motor del coche ya no rugía. Las luces se habían apagado. En la pantalla del teléfono apareció una notificación: "Nuevo turno iniciado". Miró la pantalla y se quedó paralizado. Su foto, su firma, su número de identificación. Junto a ellos, la inscripción: "Acceso autorizado". Salió corriendo a la calle. El sol asomaba entre las nubes. El patio parecía normal. La gente iba al trabajo. Se abrían las ventanas. Alguien paseaba al perro. Nadie prestaba atención al coche oscuro que estaba en medio del patio. Se acercó. Ahora parecía un coche como cualquier otro, con la pegatina de taxi y el logotipo de la empresa. En el parabrisas había una tarjeta que decía: "Conductor de turno". La foto era suya. Sintió cómo temblaba el aire. Olía al mismo antiséptico. Abrió la puerta y se sentó en el asiento del conductor. El interior estaba vacío. Los espejos brillaban limpios. Las llaves ya estaban en la cerradura. Las giró y el motor arrancó de inmediato, como si estuviera esperando eso. En el panel se iluminó la ruta. Una casa en las afueras, una dirección que no conocía. La hora de llegada, en 20 minutos. Ni el nombre del pasajero, ni el teléfono. Solo la firma: "Remitente, despachador del archivo". Se puso en marcha. La carretera atravesaba una antigua zona industrial. No recordaba haber estado allí antes. A los lados de la carretera había almacenes abandonados con las ventanas rotas. La radio chirriaba, pero luego sintonizó una emisora que emitía en voz baja la previsión meteorológica del año anterior. A mitad de camino, se dio cuenta de que el cuenta kilómetros no aumentaba.
Era como si el coche estuviera parado, aunque todo se movía fuera de la ventana. Apagó el motor, pero este siguió funcionando. Entonces, simplemente soltó el volante y el coche giró por sí solo hacia una carretera estrecha entre dos edificios. Donde debería haber un callejón sin salida, había una puerta. En ella había un cartel que decía: Almacén de datos. Entrada solo con permiso. Debajo había una lista de fechas, entre las que se encontraba la de hoy. Se detuvo y salió del coche. El aire era denso, como antes de una tormenta. La puerta se abrió sola. Detrás había un patio lleno de coches idénticos. Cada coche tenía el mismo número, con la única diferencia de un dígito. Pasó entre ellos. Todas las puertas estaban abiertas y el interior estaba vacío. En el asiento trasero de cada uno había un cheque, y en cada uno estaba su nombre, solo que las fechas eran diferentes. De hace 1 año, 2, 5. Siguió caminando hasta que vio el último coche. En el techo había una carpeta como la que había encontrado en el sótano. Dentro había un informe. El texto era breve. Viaje completado. Pasajero no encontrado. Conductor reasignado. Comprendió que alguien estaba haciendo que el sistema funcionara en círculo para llenar el vacío en los archivos. Cada vez que una persona no llegaba a su destino, otra debía ocupar su lugar. Quería salir corriendo, pero oyó unos pasos. Desde el otro extremo de la plaza se acercaba un hombre con uniforme de trabajo y una tarjeta identificativa que decía despachador. El hombre parecía cansado, como si llevara días sin dormir. Dijo que el sistema requería equilibrio, que si alguien se quedaba en el camino, otro debía llevarlo, y ahora le tocaba a él. No discutió, simplemente se sentó en el coche más cercano. En el panel se iluminó la frase: Pasajero, archivo NO13. Giró la llave. En el espejo del asiento trasero se vislumbró una silueta femenina, apenas discernible en la penumbra. Era la misma chica del año pasado. Estaba sentada tranquilamente, mirando al frente. Y todo volvió a encajar en su sitio. El coche arrancó solo. En el panel apareció la inscripción: Hora de llegada 23:49. Comprendió que el ciclo se había cerrado. Pero esta vez no iba a ser el primero en salir. Viajaban en silencio. Por la ventana se veían las escasas luces, las siluetas negras de los árboles y los letreros de los viejos lavaderos de coches. La carretera estaba desierta, como si todo a su alrededor hubiera muerto. Con el rabillo del ojo, vio el reflejo de la pasajera. Estaba sentada inmóvil, mirando al frente, como si conociera el camino mejor que él. No se volvió, pero sentía su presencia. Ni miedo, ni alivio, solo una pesadez, como la que se siente antes de saber que todo está decidido. Intentó mirar el navegador. La pantalla estaba apagada y parpadeaba, como si la alimentación viniera de lejos. La ruta terminaba donde había comenzado, cerca de su casa. Pero ahora, en lugar de la inscripción Viaje completado, se leía
viaje restablecido. No sabía lo que significaba, pero sentía que esta vez el coche debía volver al punto de partida, sin dejar ningún hueco. Con cada kilómetro, los recuerdos afloraban, como si alguien estuviera hojeando una vieja revista. Recordó cómo se conocieron. En la parada, cuando el autobús se retrasó y él se ofreció a llamar a un taxi. Entonces todo era sencillo, casual. No quería llevar a nadie, solo quería hablar con alguien para no sentirse tan vacío como aquellas calles. Luego vinieron las citas, las llamadas, los hábitos, y aquella noche en la que todo se rompió por una tontería, por terquedad, por su deseo de ser el primero en marcharse. Ahora veía en el espejo que ella no había desaparecido como antes. Sus ojos reflejaban la luz de los instrumentos. Su rostro estaba tranquilo, sin reproches, sin rastro de resentimiento. De repente comprendió. Todo lo que estaba pasando no era para asustarlo. Era una forma de terminar lo que no se había terminado. Dijo en voz baja que la llevaría hasta el final. Las palabras sonaron sordas, pero el coche respondió. El motor ronroneó más suavemente y la lluvia detrás del cristal se calmó. Llegaron al centro. Los semáforos funcionaban, pero las calles seguían vacías. Los escaparates se apagaron. El reloj de la torre marcaba las 12 menos cuarto. Él sabía que solo quedaban unos minutos. En el cruce había una mujer vestida con uniforme de controladora. Levantó la mano, señalando que se detuviera. Él frenó. La mujer se acercó a la ventanilla y miró dentro. Sus ojos eran turbios, como los de una fotografía antigua. Lo miró a él, luego a la pasajera, y asintió en silencio. Llevaba en las manos una carpeta igual que la del despachador. La abrió y sacó una hoja. Autorización para completar la ruta. La selló, la dejó sobre el salpicadero y se marchó sin decir una palabra. Miró el documento. En la columna conductor volvía a aparecer su nombre, y en la columna pasajero estaba en blanco. La línea para la firma quedó sin rellenar. No se detuvo. Giró a la derecha hacia el casco antiguo. Al pasar por delante de los escaparates, vio en el reflejo otro coche detrás. Era igual, con las mismas luces, como si lo estuviera siguiendo. Pisó el acelerador, pero en el espejo retrovisor vio que el segundo coche no se alejaba. La carretera se estrechaba y el asfalto se inclinaba. Entonces se dio cuenta de que ambos se dirigían al mismo lugar, la entrada de su casa. El navegador parpadeó. Las dos rutas se unieron en una sola. En la pantalla apareció un nuevo mensaje. Unión completada. Pasajeros encontrados. Frenó. El patio tenía un aspecto diferente al de la noche. Ahora estaba iluminado como si fuera de día. En el lugar donde antes estaba el viejo contenedor de basura, había un cartel que decía: Archivo de vuelos completados. Junto a él estaba el despachador, el mismo que estaba junto a la puerta. Llevaba un diario y anotaba algo. Al verlo,
El despachador le indicó con un gesto que saliera. Apagó el motor y se volvió hacia la pasajera. Ya no estaba allí. Solo quedaba una huella en la ventanilla, como si alguien hubiera respirado recientemente en el frío. En el asiento había un recibo, nuevo, con la fecha actual. En la columna hora de llegada ponía 12:00. Miró el reloj. Era exactamente esa hora. Salió del coche. El despachador cerró el diario y dijo que ahora todo estaba arreglado. La ruta estaba cerrada, el error corregido y el archivo restaurado. Solo quedaba firmar. Cogió el bolígrafo. En la hoja figuraban su nombre y la fecha, exactamente un año después de aquel viaje. La firma debía ser la última. La puso, y en ese mismo instante sintió que todo a su alrededor se volvía más silencioso. Los coches desaparecieron, las luces se apagaron, el aire se volvió más ligero. El patio se quedó vacío. Solo quedaba un coche, el que él había conducido. Pero ahora tenía un aspecto diferente. Estaba sucio, con el espejo roto y la pintura descascarillada. El capó tenía una capa de polvo, como si llevara allí años. Se acercó y miró dentro. En el asiento del conductor estaba la misma carpeta, solo que ahora tenía dos firmas, la suya y la de ella. No recordaba cómo había salido a la calle. Todo parecía normal. La gente, el ruido, el sol. Estaba frente al mismo edificio, pero ahora no parecía abandonado. Ventanas nuevas, pintura fresca, un aviso en la entrada sobre la renovación de la fachada. Todo había vuelto a la normalidad. Se alejó sin mirar atrás. En el cruce pasó un coche con la luz amarilla de taxi. El conductor era joven, con cara de cansancio. Sus miradas se cruzaron y le pareció que en esa mirada había reconocimiento, como si alguien le hubiera pasado el relevo. Por la noche, regresó a casa. Sobre la mesa había un teléfono encendido y en buen estado. Una nueva notificación. Gracias por el viaje. Valora la calidad del servicio. Lo abrió y vio una foto. El asiento trasero, la silueta borrosa de un pasajero, las luces del patio. Ni nombre ni número de coche. Solo la firma. Viaje completado. Apagó la pantalla. Dejó el teléfono boca abajo y se quedó sentado durante un buen rato, escuchando cómo pasaban los coches habituales por la ventana. Ahora cada sonido parecía un poco más fuerte, cada luz de los faros un poco más cálida. Ya no pedía taxis por la noche. Pero a veces, al pasar por la parada, veía la forma familiar de la carrocería, como si el mismo coche se trasladara de un patio a otro sin tener dueño. A veces, a última hora de la noche, el teléfono parpadeaba con un breve mensaje. El conductor ha llegado, pero él no lo abría. Desde entonces, había pasado casi un año. Vivía con cautela, tratando de no pensar en aquella noche. Cambió de apartamento, de trabajo, de número de teléfono. Todo se había arreglado. Incluso sus sueños se habían vuelto normales, con conversaciones, escaleras y rostros olvidados.
Solo una cosa se repetía: el sonido de la lluvia sobre el techo del coche y una respiración sorda en algún lugar cercano. Decidió que la memoria simplemente buscaba la ansiedad habitual y no la realidad. Pero cuanto más se acercaba el día que coincidía con el año pasado, más intensamente regresaban los pequeños detalles. En una cafetería, vio a una mujer parecida a la revisora del autobús, el mismo uniforme, el mismo gesto con la mano. Por la noche, de camino a casa, vio una vieja pegatina en la puerta del edificio: prohibido el paso al personal. Estaba medio borrada, pero debajo se veía el número 13. Intentó distraerse, pero la inquietud no desaparecía. Esa noche se quedó en el trabajo más tiempo de lo habitual. Cuando salió, la ciudad estaba casi desierta. En el aparcamiento de la oficina había una sola farola encendida, debajo de la cual había un coche negro, brillante después de la lluvia, como si acabara de ser lavado. Lo reconoció, aunque no quería. Dio la vuelta fingiendo que solo estaba comprobando si era su plaza. La luz se reflejaba en la luneta trasera y algo brilló en el interior. Miró dentro. Un cheque. La fecha era la de hoy. La hora de entrega: 23:49. El conductor: él. El pasajero: en blanco. Dio un paso atrás. El viento le agitó el pelo y una tarjeta de plástico cayó de debajo del coche, la misma que había visto debajo de la alfombrilla aquella noche. Solo que ahora en el reverso no ponía pasajero confirmado. En su lugar ponía: se espera la finalización del ciclo. Se sentó en el bordillo, tratando de decidir qué hacer. Huir, llamar por teléfono. Pero ¿a quién le explicaría que no era una persona lo que le perseguía, sino una secuencia, un viaje que buscaba cumplirse? Pensó que tal vez, si otra persona aceptaba el reto, la cadena se rompería. El teléfono vibró. La pantalla se encendió sola. En ella apareció una notificación. Su coche ha llegado. Lo apagó, pero la pantalla se encendió de nuevo, ahora con un nuevo texto. Viaje transferido. Firmado. Archivo. Comprendió que se trataba de una invitación o una advertencia. Pero no responder significaba dejarle el mismo lazo a otra persona. Se levantó y se acercó al coche. Esta vez, la puerta se abrió de inmediato. El interior olía a polvo y frío, como si no hubiera aire dentro. En el salpicadero parpadeaba un icono. El símbolo del infinito, un 8 invertido. Se sentó y puso las manos sobre el volante. El motor no arrancó hasta que dijo en voz baja que estaba listo para terminar el viaje. Entonces el motor rugió, el navegador cobró vida y apareció un mapa en la pantalla. La misma carretera, la misma casa. Pero ahora, la ruta no partía del pasado, sino del futuro. Conducía despacio, como en un sueño pesado. La ciudad parecía extraña. Carteles con nombres desconocidos, casas con otras ventanas. Incluso el aire era más denso de lo habitual.
El navegador contaba los minutos, y cada uno sonaba como un latido. A mitad de camino, vio a una peatona, una mujer joven, de pie al borde de la carretera. Le hizo señas con la mano. Se detuvo. Ella abrió la puerta y le preguntó si había sitio. La voz le resultaba familiar. Se dio cuenta de que era ella, pero más joven, de la edad que tenían cuando se conocieron. Ella se sentó en el asiento trasero y le dio la dirección, la misma a la que había ido un año atrás. No hizo preguntas, simplemente puso el coche en marcha. El coche avanzaba con facilidad. La lluvia golpeaba el techo y todo parecía indicar que el pasado había decidido volver por sí solo a su lugar. Ella miraba por la ventana, sin reconocerlo. Hablaba en voz baja, diciendo que temía llegar tarde, que el taxi había tardado mucho en llegar. Él asintió, aunque sabía que todo eso ya había sucedido, solo que ahora los papeles se habían invertido. A mitad de camino, se dio cuenta de que la carretera había vuelto a cambiar. En lugar de casas grises, había un terreno baldío y viejos hangares. El navegador parpadeaba en rojo. Ruta inestable. Se detuvo. La chica lo miró, por primera vez, directamente. Sus ojos estaban tranquilos, como si supiera quién era él. Ella dijo, o le pareció que dijo, que todo debía completarse. De lo contrario, el viaje comenzaría de nuevo. Él asintió. Entonces ella le tendió un cheque, nuevo, sin fecha. En la columna pasajero estaba su nombre. Comprendió que durante todo ese año no había vivido, sino viajado, sin darse cuenta del camino. Que el archivo no era un lugar, sino el recuerdo de todos los que no habían llevado a otro hasta el final. Firmó el cheque. La chica desapareció, como la niebla después de la lluvia. El coche se detuvo en el viejo cruce donde se habían separado por primera vez. En el panel se iluminó Viaje completado. Por la mañana, los barrenderos encontraron el coche con la puerta abierta. Dentro había un teléfono con el navegador encendido, en el que la ruta daba vueltas y volvía al mismo punto. En el asiento trasero había un cheque sin firmar. Solo tenía una línea. Viaje completado. Los vecinos contaron después que durante una semana más vieron el mismo coche aparcado junto a la entrada por las noches. A veces parpadeaban las luces, como si alguien se sentara y se marchara. Pero por la mañana desaparecía, dejando solo una huella húmeda en el asfalto. Ahora, cuando alguien llama a un taxi a altas horas de la noche, la aplicación a veces muestra un detalle extraño. Un coche sin logotipo, sin matrícula, solo con la inscripción Archivo. Llega al instante y el conductor ya conoce la dirección. Algunos dicen que es un fallo. Otros, que es solo una coincidencia de las antiguas rutas. Pero si en el interior huele a desinfectante y aire dulce, no vale la pena sentarse, porque los que salieron de ese coche ya lo habían tomado antes. Y si de repente ves un recibo con tu nombre y una hora que coincide con la actual, no intentes abrirlo. Simplemente camina.
El narrador se calla y en su voz solo queda tranquilidad. No miedo, sino comprensión. Dice que a veces el tiempo repite a aquellos que no tuvieron tiempo de terminar su camino y que tal vez sus huellas sean solo un intento del mundo por recuperar el equilibrio. Da las gracias al público y les pide que escriban dónde están viendo el espectáculo y si creen que el camino puede recordar a aquellos que no llegaron a su destino. Les deseamos a todos una buena noche y que su taxi les lleve hoy a casa.